Antes que nada quería felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo para seguir el ritmo de estudio y para completar las diferentes actividades que proponemos. En esta ocasión nos concentraremos en la unidad número 3 de la materia Epístolas Universales y haremos una introducción general a las siguientes epístolas, Primera y Segunda de Pedro y Judas. Por un lado vamos a considerar aspectos generales de las tres epístolas y por otro lado vamos a hacer un acercamiento panorámico al contenido de cada una de ellas. La primera epístola que consideraremos en esta unidad es Primera de Pedro y podemos sintetizar sus aspectos generales de la siguiente manera. Que esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro a las iglesias que estaban ubicadas al norte de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La escribió alrededor del año 65 después de Cristo desde Roma en el contexto de la persecución cristiana que originó Nerón. El apóstol Pedro escribe con el propósito de animar a los hermanos a mantenerse firmes con la esperanza puesta en Jesucristo y exhortarles a entender que las pruebas forman parte de la vida, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Con respecto al énfasis de Primera Pedro, podemos notar que el tema central de la epístola está relacionado con la bienaventuranza de participar en los padecimientos de Cristo y el texto clave se encuentra en el capítulo 4, versículo 12 al 14, que dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Con respecto a las características de Primera Pedro, encontramos las siguientes. En primer lugar, podemos observar que esta epístola se dirige a un grupo de iglesias esparcidas en la región de Asia Menor y sus alrededores. En segundo lugar, podemos notar que el escritor refleja la madurez y el atino de alguien que ha pasado por circunstancias hostiles y que ha sido templado por las pruebas de la vida. Y en tercer lugar, podemos observar que su estilo literario es muy bueno y que utiliza un vocabulario muy rico y variado. En cuanto al contenido de Primera Pedro, podemos notar dos aspectos importantes. Por un lado, que la estructura de la epístola presenta dos grandes secciones, más una introducción y una conclusión general. Al principio podemos observar una introducción general que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 12. La primera gran sección presenta una serie de exhortaciones para una vida santa, desde el capítulo 1, versículo 13 al capítulo 4, versículo 19. La segunda sección refleja una serie de consejos prácticos para la iglesia, desde el capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. Por último, encontramos una conclusión general desde el capítulo 5, versículo 10 al 14. Por otro lado, podemos notar que la enseñanza principal de Primera Pedro es que el cristiano verdadero puede mantener su esperanza aún en medio del sufrimiento, porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y que al final cumplirá sus propósitos en nuestra vida. La segunda epístola que consideraremos en esta unidad es Segunda Pedro, y podemos resumir sus aspectos generales de la siguiente manera. Que esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro a las mismas iglesias que había escrito anteriormente. Es muy probable que lo haya hecho alrededor del año 66 desde Roma, en el fragor de la persecución cristiana originada por el emperador Nerón. Con respecto a la ocasión y propósito de la epístola, podemos notar una influencia de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, sembrando herejías destructoras. En este contexto, el apóstol Pedro les vuelve a escribir, pero ahora con el propósito de exhortarles a mantenerse firmes en la fe y animarles a seguir creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento de Jesucristo.
Con respecto al énfasis de 2 Pedro, podemos notar que el tema principal de la epístola está relacionado con la necesidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, y el texto clave se encuentra en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con respecto a las características de 2 Pedro, encontramos lo siguiente. En primer lugar, que esta epístola refleja una marcada diferencia con respecto a 1 Pedro, en lo que respecta a su trasfondo, estilo, vocabulario y contenido. En segundo lugar, podemos notar que Pedro hace una referencia al apóstol Pablo en esta epístola y también a sus escritos, reconociendo su ministerio y su autoridad apostólica. En tercer lugar, que esta epístola presenta cierta semejanza con la carta de Judas, indicando un fondo común y preocupaciones parecidas. Y en cuarto lugar, podemos ver que las falsas enseñanzas corresponden a un gnosticismo incipiente. En cuanto al contenido de la epístola, podemos agruparlos en 4 secciones principales, más una introducción y una conclusión general. Por un lado, encontramos una breve introducción que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 2. En la primera sección, Pedro describe la condición del cristiano desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11. En la segunda sección, el apóstol habla acerca de la autoridad del cristiano desde el capítulo 1, versículo 12 al versículo 21. En la tercera sección, Pedro menciona el peligro de las herejías desde el capítulo 2, versículo 1 al 22. En la cuarta sección, presenta la realidad de la segunda venida de Cristo desde el capítulo 3, versículo 1 al 16. Y por último encontramos una breve conclusión desde el capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 18. Y por otro lado, podemos notar que la enseñanza principal de 2 Pedro refleja un llamado al crecimiento espiritual, manifestando las virtudes cristianas en la vida cotidiana y profundizando en el contenido de profundizando en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tercera epístola que consideraremos en esta unidad es Judas, y podemos resumir sus aspectos generales de la siguiente manera: que esta epístola fue escrita por Judas, el hermano de Santiago y medio hermano de Jesús, a los llamados, santificados y guardados en Jesucristo, teniendo en mente tanto a judíos como a gentiles. Es muy probable que la haya escrito entre los años 66 al 70 después de Cristo, posiblemente desde Jerusalén en el contexto de la revuelta judía de esos años. Con respecto al propósito de la epístola, podemos notar que Judas escribe para exhortarles a los hermanos a crecer en el camino del Señor, a defender su fe y a ayudar a aquellos que están retrocediendo frente a la presencia de los falsos maestros que se habían introducido en las iglesias, sembrando falsas enseñanzas y trayendo tropiezo a los hermanos. Con respecto al énfasis de Judas, podemos notar que el tema central de la epístola es la necesidad de enfrentar a los falsos maestros para corregir las desviaciones doctrinales. Y el texto clave se encuentra en el versículo 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con respecto a las características de esta epístola, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que presenta una influencia griega importante, manifestando un vocabulario semejante al de la Septuaginta y al de la literatura helénica. En segundo lugar, que Judas utiliza un estilo directo, vigoroso, cuando se refiere a los falsos maestros. Y en tercer lugar, que esta epístola hace mención a la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, tales como Enoc y la Asunción de Moisés.
Con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que puede ser agrupado en dos secciones principales, más una introducción y una conclusión general. Al inicio encontramos una breve introducción que va desde el versículo 1 al versículo 2. En la primera sección, Judas describe a los falsos maestros y a las falsas doctrinas que enseñan desde el versículo 3 al versículo 16. En la segunda sección, el escritor presenta una serie de amonestaciones y exhortaciones a los hermanos, desde el versículo 17 al versículo 23. Y por último encontramos una breve conclusión desde el versículo 24 hasta el versículo 25. Y por otro lado, podemos notar que la enseñanza principal de Judas refleja un llamado a defender la fe en nuestro Señor Jesucristo frente a aquellos falsos maestros y predicadores que trastornan el camino del Señor buscando beneficios propios y poder aprovecharse de las personas en su buena fe. Finalizando nuestro estudio, te dejamos algunos desafíos hermenéuticos para que puedas profundizar en la investigación bíblica. Como siempre, te recomendamos consultar diferentes versiones de la Biblia, comentarios, diccionarios y concordancias. Por nuestra parte, queremos alentarte a seguir avanzando en tu formación bíblica, dedicándole el tiempo necesario para realizar las lecturas correspondientes y responder a las consignas propuestas en la plataforma. Que el Señor te bendiga y cumpla sus propósitos de bendición en tu vida y ministerio.